Buenas tardes, hermanos. La vida está llena de altibajos y a veces podemos pasar muy rápidamente de sentimientos bastante positivos a sentimientos muy negativos acerca de nuestra vida. El caso clásico en el que puedo pensar en la Biblia es el del profeta Elías. Dios envió a Elías a invitar a los profetas de Baal a un desafío para demostrar quién era el Dios verdadero. Me gustaría comenzar aquí en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, y comenzando en el versículo 22, leemos: Entonces Elías volvió a decir al pueblo de Israel, el reino del norte, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 toros. Escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. YHWH. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. Los profetas de Baal pusieron su ofrenda sobre el altar y clamaron todo el día para que Baal enviara fuego y consumiera su ofrenda. Pero nada sucedió. La única respuesta que obtuvieron fue Elías burlándose de ellos. Versículo 26. Ahí leemos, ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiera. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que al mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten a gran voz, griten más fuerte porque es un Dios. Quizás está meditando, o está en el baño, o está de viaje. Quizás se quedó dormido y hay que despertarlo. Obviamente burlándose de la idea misma de que Baal siquiera fuera algo. Esa tarde, por supuesto, llegó el momento del sacrificio vespertino y Elías había preparado, en realidad había reparado o restaurado un altar que era para Dios. Puso la leña en orden sobre él y colocó el sacrificio sobre la leña. Y luego hizo que empaparan toda la ofrenda, la leña, todo, con agua. De hecho, construyó un pequeño canal alrededor, de modo que el agua llenó esa zanja. Luego Elías hizo una oración muy sincera, ferviente, pero breve, que la leemos comenzando en el versículo 36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Obviamente el fuego que Dios envió fue intenso y extremadamente poderoso. Por supuesto, esto tuvo un gran efecto en el pueblo que estaba mirando. El pueblo de Israel quedó justamente impresionado. En el capítulo 18, versículo 39 dice, al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios.
Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron, y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón, y allí los degolló. ¿Los degolló? Esta fue una poderosa demostración de Dios y de su poder, pero también fue una confirmación de Elías como profeta de Dios. Fue algo realmente maravilloso lo que le sucedió a Elías, demostrando que no era simplemente cualquier profeta que apareció y afirmó ser profeta, sino que realmente era un profeta enviado por Dios. Sin embargo, Elías pasó muy rápidamente de esta situación tan eminente a las profundidades de la desesperación. Vamos a Primera de Reyes 19, versículo 1, donde leemos: Entonces Acab contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, y también cómo había ejecutado a todos los profetas con la espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como hiciste tú con la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Y así llegó a Beerseba. Beerseba está en el sur de Judá, como a unas 90 millas, unos 150 kilómetros al sur. Él estaba completamente fuera del territorio controlado por el reino del norte, donde Acab y Jezabel tenían su influencia. Dice entonces que dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Y luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morir se dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Era una situación bastante crítica y él estaba muy profundamente hundido en la desesperación. La Biblia no explica exactamente cuál era el pensamiento de Elías, pero quizá pensó que esta victoria en el Monte Carmelo eliminaría la idolatría de Israel y el poder de Jezabel sobre el pueblo. Y luego, por supuesto, cuando Jezabel respondió con una amenaza de muerte, Elías se dio cuenta de que realmente nada había cambiado, y quizás él sintió que todo el trabajo que había hecho había sido en vano. Dios entendía la situación de Elías y su necesidad de ayuda en ese momento difícil, y le proveyó con esa ayuda. Primero que nada, Elías necesitaba descansar, así que dice que durmió. Luego un ángel que estaba allí y había preparado comida para él y agua para beber lo despertó y le dijo: Quiero que comas y bebas aquí. Y volvió a dormir. Descansó otra vez y luego se despertó y tuvo otra comida, y con la fuerza de esa comida aguantó milagrosamente 40 días y 40 noches hasta llegar al Sinaí, al monte Horeb. Y Dios estaba allí para hablar con él. Yo creo que lo hizo de manera bastante suave y apacible. No creo que le estuviera reprendiendo con dureza, sino que estaba tratando la situación de una manera razonable y mesurada para hacerlo recapacitar y finalmente enviarlo de regreso a continuar su obra, incluyendo la formación del profeta que iba a reemplazarlo, es decir, Eliseo. Como Elías, nosotros también podemos pasar por amplias oscilaciones emocionales y terminar en el pozo de la desesperación pensando que no hay esperanza. Y por supuesto diría que ese tipo de pensamiento es un error, pero también es uno que creo que es bastante fácil que nos ocurra. Hoy me gustaría que consideremos dos cosas
Una es que con Dios de nuestro lado, siempre hay esperanza. Nada es demasiado extremo, nada es demasiado difícil. Dios siempre puede resolver las cosas. Y deberíamos usar ese conocimiento para luchar contra los sentimientos de desesperación que podríamos encontrar o que podrían habernos abrumado. Tener que lidiar con los altibajos emocionales de la vida es un problema muy humano. Cuando enfrentamos el desaliento y somos abrumados por emociones negativas, quizá no vemos ninguna solución a nuestros problemas y quizá sentimos que la situación realmente no tiene esperanza. Necesitamos detenernos y darnos cuenta de que no somos la única persona que alguna vez se sintió así. El desaliento es realmente una de las principales armas de Satanás contra nosotros, y todos debemos lidiar con esto de vez en cuando a lo largo de la vida. Elías no fue el único siervo de Dios que llegó a deprimirse tanto que solo pensaba en morirse. Moisés fue también, estaba abrumado por las actitudes negativas del pueblo de Israel, y él también pidió a Dios que tomara su vida. Si van a Números capítulo 11, Números 11 y versículo 11, leemos: y Moisés dijo al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Todo el pueblo de Israel se quejaba de una cosa o de otra y culpaban a Moisés porque era el que podían ver y el que podían confrontar. No veían que Moisés en realidad hacía y decía lo que Dios le había dicho que hiciera. En el versículo 14, Moisés dijo: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí. Si así vas a hacer tú conmigo, concédeme por favor la muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia. Realmente estaba en un estado mental muy malo. Un estado mental realmente deplorable. Esto no era algo bueno, pero Dios entendía la necesidad de Moisés y proveyó una solución que Moisés no podría haber implementado por él mismo. Quizá lo había pensado, incluso su suegro lo había sugerido, pero tal vez no sentía que fuera su decisión hacer lo que Dios iba a sugerir. Y eso está en el versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo, para que ya no la lleves tú solo. Moisés dijo: no puedo lidiar con todo esto yo solo. Y Dios dijo: bien, proveeremos 70 líderes para ayudarte. Otro ejemplo proviene de la vida de Job. Se dice que no podía entender por qué Dios estaba permitiendo todo este sufrimiento que estaba experimentando. Estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies, un sufrimiento muy doloroso. Había perdido todo lo que tenía, toda la riqueza y a todos sus hijos. Estaba en angustia por lo que él veía como injusticia en todo esto. Y estaba molesto con sus amigos que habían hecho acusaciones injustas. Job llegó a odiar su vida y deseó no haber nacido nunca y pidió que Dios tomara su vida. Vemos esto en Job capítulo 6. Job 6.
comenzando en el versículo 9. Job 6. Empecemos en el versículo 8. No sé si estoy en el libro correcto, dice. Oh, sí. Job 6, versículo 8 dice, ¿quién hiciera que se cumpliese mi petición? Quizá él realmente, como Moisés y Elías, había orado y pedido a Dios que tomara su vida y que Dios me concediese mi anhelo, que Dios se dignara aplastarme, que descargara su mano y acabara conmigo. Creo que esto se refiere a pedir a Dios que lo mate. Dios tampoco respondió a esa oración. Dios estaba usando esta situación para ayudar a Job, para ayudarlo a aprender que Dios era inmensamente mayor de lo que él había comprendido antes. Y por supuesto Dios tenía otra razón. Estaba registrando todo acerca de la experiencia de Job para que nosotros también podamos aprender de ella. Vemos esto en Job 42. Job 42, versículos 5 y 6. Donde Job, después de todas las cosas por las que había pasado y todo el sufrimiento que continuó por mucho tiempo, finalmente cuando Dios lo confrontó diciendo, bueno, realmente aquí te equivocaste respecto a quién soy yo y tu idea de que eras tan bueno que yo estaba equivocado en permitir lo que te había sucedido. Y entonces cuando Job recapacitó, cuando llegó a entender lo que Dios quería que aprendiera, dice que las palabras de Job en respuesta a Dios fueron, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Obtuvimos una comprensión clara, visión, percepción. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió de sus declaraciones que había hecho, de cosas que había dicho y pensado, y llegó a una relación mucho mejor con Dios. Y por supuesto, una vez que Dios había logrado esto, que es en lo que realmente quería trabajar y lograr en la vida de Job, pudo restaurar todo lo que Job había perdido. La vida de Job no había terminado, no estaba sin esperanza. De hecho, lo mejor estaba por venir. Como dice en el versículo 10, Job 42, versículo 10, el Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos. Él sí tuvo que orar por sus amigos. Tal vez él estaba en una mala actitud hacia estas personas y Dios dijo, bueno, quiero que ores por ellos y así serán sanados. Y en efecto el Señor dio entonces a Job el doble de lo que había tenido antes. Vemos esto realmente enumerado en el versículo 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y llegó a tener 14,000 ovejas. Recuerden que en el principio del libro se había mencionado que tenía 7,000 ovejas, y eso es igual con todos los otros animales mencionados aquí. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Todo esto son el doble de los números que se habían listado primero. Job era considerado uno de los hombres más ricos del Medio Oriente cuando tenía el número original. Y bueno, ahora tenía el doble. Y como concluye aquí en los últimos 2 versículos del libro de Job, dice, después de esto vivió Job 140 años. Estos son 140 años adicionales, aparte de lo que hubiera vivido hasta ese momento, lo que indicaría que este es un hombre que vivió en el mismo marco de tiempo, digamos, que Abraham, Isaac y Jacob, cuyas vidas también fueron bastante extensas.
Creo que 180 años para Isaac, 175 para Abraham y 140, me parece, para Job, después de haber pasado por esto. Es consistente con otros que eran del mismo periodo de tiempo de Abraham. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos por 4 generaciones. Así murió Job, viejo y lleno de días. Su experiencia, sus problemas, no fueron el final, solo fueron un paso en la obra de Dios con él en su vida. Me gustaría leer algo que el señor Armstrong escribió en su autobiografía. Él describe allí una situación que realmente fue bastante abrumadora para él y lo llevó, creo, al pozo de la desesperación. Y hubo una profunda lección que aprendió de esa experiencia, la cual también me gustaría leer. El contexto de todo esto es que el señor Armstrong vio la necesidad de un colegio para la formación de jóvenes que pudieran ayudar con la obra de la iglesia. Entonces hizo una búsqueda y llegó a Pasadena. Así fue como lo hizo. Encontró que era una ciudad que culturalmente sería un buen entorno para el colegio. Sin embargo, al iniciar el colegio enfrentó enormes obstáculos. Primero, el edificio que decidió comprar en Pasadena era propiedad de un hombre sin escrúpulos, referido solo como el señor B. No tengo idea de quién es este hombre, así que ahora es totalmente anónimo. El señor B, según lo que el señor Armstrong escribió, realmente quería tomar el dinero que el señor Armstrong le estaba pagando por la opción de arrendamiento. La forma en que estaba arreglado era que harían pagos de arrendamiento durante un periodo de tiempo y esos pagos de arrendamiento luego serían usados como el pago inicial en la compra de la propiedad. Este hombre había establecido este arreglo, pero realmente no quería que funcionara. En realidad no quería perder la propiedad y venderla. Costó mucho esfuerzo obtener la propiedad para el colegio. Pero una vez que eso había sucedido, el señor Armstrong fue confrontado por una serie de problemas. Me gustaría en este punto leer algunos extractos de su autobiografía. Esto es de las páginas 226 y 227 del volumen 2. El encabezado de esta sección particular es el dolor de cabeza de $30,000. Y él escribe aquí, el astuto Dr. B, poseedor de los más altos títulos de derecho en el país, obviamente un abogado muy consumado viviendo de su ingenio, había intentado impedir darnos posesión del colegio el 1 de julio de 1947. Hace una nota aquí. Nosotros llamábamos al edificio, que ahora es la biblioteca, el colegio mismo en aquellos días, porque ese era el único edificio que tenía el colegio. Obviamente está hablando de lo que después sería solo la biblioteca. Un edificio de biblioteca que, por cierto, ya no existe. Fue demolido, si no me equivoco. Y continúa diciendo, entonces en agosto, los inspectores de construcción de la ciudad vinieron a inspeccionar nuestro edificio propuesto para el colegio. El Dr. B me había asegurado de que era de construcción sólida, de concreto, a prueba de fuego. Yo lo había hecho examinar por 2 arquitectos y ellos también dijeron que era un edificio sólido, de concreto. Pero los inspectores perforaron dentro de la capa exterior de concreto duro y descubrieron que era un edificio de armazón, que no cumplía con el código para calificar como edificio de aulas. Nos impusieron lo que resultó ser, y como lo llamábamos entonces, un dolor de cabeza de $30,000. Fue un dolor de cabeza realmente costoso, porque $30,000, si lo piensan, eso fue en 1947. Y yo hice una pequeña búsqueda en Internet
Aparentemente ha habido casi un 1500% de incremento durante los últimos, muchos años, desde 1947 a 2025. Así que esa cifra de 30,000 hoy sería un poco más impresionante si nos damos cuenta de que hoy equivaldría a $436,000, una cantidad realmente sustancial. Antes de que se nos pudiera dar la ocupación oficial para un edificio de colegio, nos informaron que todas las paredes y techos debían ser derribados y reemplazados con una construcción resistente por 1 hora al fuego. Debían resistir 1 hora al fuego. Una vez que comenzamos a derribar las paredes, los inspectores condenaron todo el sistema de cableado eléctrico y las tuberías de plomería. Se requirieron nuevos conductos eléctricos en todo el edificio y nuevas tuberías. Conseguí a un contratista altamente recomendado por nuestro vecino de al lado, quien entonces poseía Mayfair, el nombre que habíamos dado a la mansión que estaba justo al norte de la biblioteca, y que más tarde se convertiría en la primera residencia de mujeres estudiantes. El contratista acordó hacer el trabajo por pagos semanales de progreso de $4,000 a la semana. Nuevamente, esos 4,000 se traducirían a $58,000 actuales a la semana. ¿Y de dónde iba yo a obtener esos 4,000 por semana, además de nuestros gastos operativos regulares? Y él dice que nuestro ingreso en ese momento era quizá $2,500 por semana, todo comprometido de antemano para nuestros gastos operativos de la obra. Y ahora yo tenía que recaudar 4,000 adicionales. Eso sería como 58,000 adicionales cada semana hoy para nosotros. Luego explica algunas de las cosas que hizo y lo que sucedió. Y continúa al final de esta página diciendo, la última semana de octubre el contratista vino con una factura de $12,000. Eso serían ahora, en cifras actuales, $174,000. Y exigió su pago inmediato. Yo había planeado solo para 4,000 y había pasado por una docena de pesadillas para recaudar eso y la presión era casi insoportable. Después de eso, el señor Armstrong siguió esa discusión con lo que creo que es un principio de fe importante que aprendió a través de esta prueba. De hecho, el encabezado al comienzo de esta sección es la lección sobre la fe. Él escribe, se volvió casi imposible dormir por las noches. En realidad nunca perdí la fe, nunca dudé del resultado. Sin embargo, todavía no había aprendido sobre la fe total, una fe de confianza implícita en la cual uno puede relajarse y dejarlo tranquilamente en las manos de Dios. Tenía esa palabra relajarse en mayúsculas. Estaba bajo una tensión terrible. Eran literalmente múltiples pesadillas condensadas en una sola super pesadilla. En una ocasión, dice, casi me quebré. Me debilité hasta el punto de que en realidad oré una noche que Dios me dejara morir mientras dormía, para que me librara de la agonía casi insoportable. A la mañana siguiente estaba profundamente arrepentido por eso y oré fervientemente por el perdón de Dios. 2 veces desistí de ir a la cama por la noche, pero a la mañana siguiente, el otro día, y me recuperaba, arrepentido por haberme rendido, aunque solo fuera momentáneamente. El dolor de cabeza de $30,000 realmente fue solo el comienzo de los problemas. Otros aún estaban por venir desde dentro y desde fuera. Continúa aquí unos párrafos más adelante diciendo, cuando surgen problemas o emergencias, deberíamos estar tremendamente preocupados. No deberíamos tomar estas cosas a la ligera ni con indiferencia. Deberíamos estar alertas para hacer todo lo que sea nuestra parte, pero confiando en Dios con fe relajada para guiarnos y hacer su parte, la cual
no podemos hacer por nosotros mismos. Deberíamos ser liberados de la tensión y la preocupación destructivas. Esta lección de fe no viene fácilmente. Está escribiendo esto desde su experiencia personal. No había venido fácilmente. A veces se logra solo a través de experiencias dolorosas, dice. Necesitamos aprender que Dios no hace todas las cosas por nosotros. Él hace muchas cosas en y a través de nosotros. Tenemos nuestra parte que hacer, pero hay algunas cosas que no podemos hacer y en las cuales debemos confiar en Él para que Él las haga completamente por nosotros. Se necesita sabiduría para saber cuál es cuál. Como Elías, Moisés y Job, nosotros también podemos llegar a estar sobrecargados por las presiones de la vida, diversas dificultades, demasiadas incluso para tratar de enumerar todo lo que podría surgir, pero incluye problemas matrimoniales y familiares, dificultades laborales o de salud, pruebas, toda una multitud de cosas pueden surgir. Pero como Elías, Moisés o Job, podemos estar seguros de que Dios tiene una respuesta para nuestros problemas. Y me gustaría considerar 3 razones por las que creo que con Dios en nuestras vidas, trabajando con nosotros, siempre hay esperanza. Con Dios hay esperanza, siempre hay esperanza, porque Dios es misericordioso. La misericordia es una parte esencial del carácter de Dios, de quién es Él. Dios nombra las cosas como son. Y al pronunciar su propio nombre a Moisés, Dios enfatizó, entre otras cualidades, su carácter misericordioso. Vayamos, si gustan, a Éxodo 34, donde vemos a Dios diciéndole su nombre a Moisés y recordándole su carácter. Éxodo 34, comenzando en el versículo 5. Este es el relato cuando Moisés descendió la primera vez y rompió las 2 tablas con los 10 mandamientos escritos en ellas. Y Dios dice, esta vez tú trae las 2 tablas. Y Dios nuevamente escribió en ellas los 10 mandamientos, pero mientras él estaba en el monte, dice, entonces descendió el Señor en la nube. Ese es el versículo 5. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó el nombre del Señor. YHWH, el Señor. Yahweh diríamos, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, a los que no están dispuestos a arrepentirse y cambiar. Vemos la naturaleza misericordiosa de Dios ejemplificada en la manera en que trató con las personas, incluso algunas que eran extraordinariamente malvadas. El primer ejemplo que vino a mi mente fue el del rey Manasés. Manasés fue, diría yo, el peor rey en toda la historia de Judá. Vayamos a Crónicas 2. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas 33. Aquí comienza a relatar toda clase de maldad en la que Manasés estuvo involucrado. Dice en el versículo 2, él, Manasés, hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares a los Baales. Eligió altares a los Baales. Hizo árboles rituales de acera y se postró ante todo el ejército de los cielos y les rindió culto, quizás a todos los signos del zodíaco.
Se postró ante todo el ejército de los cielos y les rindió culto. También edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa del Señor, en los dos, no en uno. Edificó altares para todo el ejército de los cielos, no solo uno para cada uno de estos supuestos dioses, y todo en los dos atrios de la casa del Señor. También hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom. Practicó adivinación, usó hechicería y brujería, y consultó con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Manasés había llevado a Judá a volverse peor que los cananeos. En el versículo 9 dice que Manasés sedujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén a hacer incluso peor que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Uno de los males que hizo Manasés fue que asesinó a muchas personas inocentes. De acuerdo a la tradición judía, se piensa que Isaías, el profeta, fue uno de los que fueron asesinados por Manasés. Si eso es verdad o no, no lo sé, pero sí sé que en Segunda de Reyes 21, 16, dice, aparte de esto, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, además de su pecado con el que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Debido a todo esto que Manasés había hecho, todos estos males, Dios envió a los asirios para castigar a la nación, y específicamente para tomar a Manasés como prisionero. Fue llevado cautivo a Babilonia, que en ese momento estaba controlada por los asirios, y allí Manasés se humilló, y Dios lo restauró a su reino. Si vamos al capítulo 33, en Segunda de Crónicas, en el versículo 10, dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no escucharon, por ello el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes aprisionaron con ganchos a Manasés y lo llevaron a Babilonia atado con cadenas de bronce. En el margen hay una pequeña anotación bastante dolorosa que dice que eran ganchos en la nariz. Aparentemente los sirios eran conocidos por hacer justamente esto con los cautivos que querían conducir. Manasés fue tomado con ganchos en la nariz, atado con cadenas de bronce y llevado a Babilonia. Cuando fue puesto en angustia, imploró el favor del Señor su Dios y se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Él oró a Dios, quien aceptó su oración y escuchó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Otro ejemplo notable de la misericordia de Dios hacia alguien que era una persona bastante difícil de tratar fue el caso del apóstol Pablo. Él era conocido como Saulo antes de llegar a ser conocido como Pablo. Como apóstol, Pablo escribió a Timoteo acerca de la misericordia de Dios al haberlo llamado a él. Él creía que Dios lo estaba usando como un ejemplo para todos a los que Dios iba a llamar según su misericordia. Vemos esto en Primera de Timoteo capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Primera de Timoteo 1:12, Pablo está escribiendo a Timoteo y dice,
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. En el margen aquí dice, hombre violento y arrogante. Sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús viene al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia. Dios podía usarlo como ejemplo de paciencia al tratar con alguien que era una persona insolente, malvada y asesina. Podía mostrar toda paciencia como un modelo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él sentía que incluso en todos sus males y en lo que Dios había hecho al mostrarles misericordia, era un tremendo ejemplo de cuán lejos llegaría Dios para ayudar. Pablo no estaba exagerando cuando dijo que realmente había hecho mal. Antes de que Dios lo llamara, podemos ver lo que está registrado en Hechos 9, versículos 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2. Dice, entonces Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o mujer. Él estaba realmente decidido a deshacerse de los que estaban en la iglesia. Esto a lo que Pablo se refería es su viaje a Damasco para perseguir a los miembros de la iglesia. Él estaba determinado en exterminar a la iglesia. No le bastó estar en Jerusalén, sino que pidió cartas a Damasco para perseguir también allí a la iglesia. Y cuando se acercaba a la ciudad de Damasco, Jesús se le apareció en visión. Lo detuvo en seco, por así decirlo. Y cuando la visión terminó, Pablo estaba ciego. Tuvieron que llevarlo de la mano a la casa en la que se iba a quedar en Damasco. Jesús le había dicho a Pablo que iba a hacer que un hombre viniera a ungirlo o a poner las manos sobre él para restaurar su vista. Luego también se había parecido a un hombre que era fiel, un miembro de la iglesia, y le estaba instruyendo que fuera a Pablo. Le dijo, el que está quedándose en esta casa, ese que está quedándose en esa casa en la calle llamada derecha, ve y pon las manos sobre Pablo para que sea sanado y pudiera ver. Esa fue la orden. Esto fue bastante sorprendente para Ananías. Él no tenía la descripción general de lo que Dios iba a hacer con Pablo. Pero dice en el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Él estaba sorprendido por esta petición. Dios también trató con eso, pero antes de considerar eso, vemos que cuando Pablo más tarde estaba siendo llamado ante los judíos y tenía que presentar su caso ante Herodes Agripa, Pablo explicó claramente los tipos de males que hizo contra la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 26. Comenzando en el versículo 9, dice, y este es
Pablo dirigiéndose a Agripa, pues yo la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Él estaba explicando claramente que no hizo esto por su cuenta, tenía autoridad de los oficiales judíos, del sumo sacerdote, y cuando les mataban, yo daba mi voto en contra de ellos. Obviamente parece que no fue solo un evento, una sola vez. Muchas veces, dice, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, a donde por supuesto es hacia donde se dirigía, a Damasco, una ciudad extranjera. Cuando vemos que Dios está dispuesto a llamar y trabajar con alguien y mostrar misericordia a alguien como Pablo o Manasés, el rey de Judá, podemos apreciar la grandeza de la misericordia de Dios hacia otros y tener cierta seguridad de que si estamos buscando humildemente obedecer a Dios, Él será misericordioso con nosotros en cualquier circunstancia que podríamos tener. Sin embargo, esto no significa que nunca tendremos problemas o dificultades. Después de que Jesús le dijo a Ananías que fuera y pusiera las manos sobre Pablo y luego Ananías había dicho, este hombre realmente ha hecho una gran cantidad de mal a tu pueblo. Jesús entonces le dijo algo a Ananías, que creo que deberíamos resaltar aquí en Hechos 9 y en el versículo 15. Dice, y le dijo el Señor, ve a Ananías, ve porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario para él padecer por mi nombre. Él persiguió a los gentiles, ahora iba a predicar el nombre de Jesús ante los gentiles y padecer por el nombre de Jesús. Él fue perdonado, fue colocado en una posición de mucha responsabilidad, pero no tendría una vida carente de pruebas personales, de problemas y sufrimientos. Al escribir a la iglesia en Corinto, Pablo mencionó que él y los que estaban con él tuvieron pruebas severas, pero Dios, dijo, siempre estaba con ellos. En 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, y en el versículo 8 podemos leer, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Por supuesto, cuando leemos más adelante y Pablo enumera todas las cosas por las que había pasado, creo que muchos de nosotros no cambiaríamos nuestras vidas por la de Pablo. Tuvo tiempos bastante malos, siendo golpeado con varas y azotes, sufrió varios naufragios, incluso estuvo flotando en el mar por una noche y un día enteros. No es algo que ninguno de nosotros querría experimentar en la vida. Dios usó las pruebas y dificultades por las que Pablo pasó para ayudarlo a aprender, y él dice que hará esto para fortalecernos también. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo había pedido a Dios que lo sanara y que le quitara este aguijón en la carne. Cualquier cosa que fuera eso, no sabemos, para no tener que contender continuamente con él. Pero Dios dijo, no voy a hacer eso, porque cuando tú eres débil, entonces puedo obrar más eficaz y poderosamente en ti.
Esto lo vemos en 2 Corintios 12, versículo 8. Pablo dice en cuanto a esto: 3 veces he rogado al Señor de este aguijón en la carne, que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por las causas de Cristo. A veces Dios permite dificultades y pruebas para que busquemos su ayuda y que entonces tengamos esa ayuda para vencer y tratar con lo que sea que estemos enfrentando. Me gustaría considerar otra cosa. La primera sección fue que podemos confiar en Dios para ayudarnos, porque Él es misericordioso. Pero también consideremos que con Dios siempre hay esperanza, porque Dios es todopoderoso, omnisciente. No hay nada demasiado complejo, ningún problema demasiado interconectado o problemático que Él no puede encontrar una manera de resolver. Ahora bien, tenemos muchos ejemplos a los que podíamos acudir, pero uno de los más asombrosos fue cuando el rey Nabucodonosor erigió una enorme imagen de 30 metros de altura y ordenó a todos que se inclinaran y adoraran esa imagen. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, se negaron a hacerlo, porque habría sido pecado. Nabucodonosor fue informado de esto por algunos de los otros oficiales que probablemente estaban bastante celosos de estos 3 hombres, y cuando Nabucodonosor oyó de ello, se enfureció y habló con ellos y les advirtió que si no adoraban esta imagen, serían arrojados vivos al horno de fuego. Concluyó su amenaza así. Siempre encuentro esta última declaración bastante interesante. Dice: ¿y quién es el Dios que los librará de mis manos? Bueno, pues estaba a punto de descubrirlo. Él se estaba ganando esto mismo que le iba a suceder. Los 3 hombres, por supuesto, continuaron firmes y se negaron a inclinarse ante esta imagen. Nabucodonosor los hizo atar y arrojar a este horno de fuego. Quizá era un gran horno de ladrillos que había sido sobrecalentado y el horno estaba tremendamente caliente. En condiciones normales, estos hombres habían muerto casi al instante, porque incluso murieron los hombres que los habían arrojado al horno de fuego, probablemente por el reflujo de este calor y llamas. Vemos esto en Daniel capítulo 3. Daniel 3. Y versículo 22 dice: porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Siempre he pensado que si vamos a hablar de que nunca es demasiado tarde para que Dios ayude, estos hombres son de hecho el mejor ejemplo para ello. Acababan de ser arrojados a un horno de fuego. No se necesita mucho tiempo para que un horno de fuego lo mate a uno. Dios sí los libró, y de repente Nabucodonosor podía ver a estos 3 hombres que habían arrojado al fuego caminando en medio de las llamas, y había otra persona allí también, pero él no sabía quién era.
Daniel 3:26. Leemos: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello en sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado por el olor del fuego. Ni siquiera el olor del fuego había quedado en ellos. Ni siquiera el olor del fuego. Nabucodonosor estaba atónito y se dio cuenta de que no había otro Dios que pudiera hacer lo que Dios acababa de hacer. Y dice en versículo 29, Luego de mi parte es dada la orden de que todo el pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como Él. Él había dicho un poco antes, ¿cuál es el Dios que va a salvarlos de mí? Y luego vio que existía el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que podía efectivamente hacer esto. Este es probablemente uno de los relatos bíblicos más famosos, pero su familiaridad podría hacernos perder el sentido de asombro ante el poder de Dios. Me gustaría que nos detuviéramos y consideráramos brevemente qué cosa tan milagrosa fue cuando Dios intervino de esta manera. Las cuerdas que se usaron para atar a estos hombres fueron consumidas, pero su piel, la ropa que estaba sobre ellos y con la que estaban atados, ni siquiera fue tocada. Las cuerdas estaban tocando la piel, tocando la ropa, y estas cuerdas se quemaron, pero nada más. Y ahí se detuvo. Incluso su cabello, si algunas veces han cometido el error de encender una estufa de gas con un fósforo o algo, y si se abre demasiado la llama puede quemar todo el vello de la mano en 2 segundos o menos. Pero si uno fuera arrojado a una llama intensamente caliente, el cabello, todo nuestro cabello, desaparecería casi de inmediato. La otra cosa es que fueron arrojados al fuego, cayeron, tuvieron que levantarse de nuevo, estaban caminando cuando Nabucodonosor reconoció y dijo, ¡hey! Aún están ahí estos 3 tipos. Y todavía están caminando por ahí y tenían que estar respirando todo ese tiempo. Dios tuvo que intervenir de alguna manera para hacer posible que respiraran. El fuego consume el oxígeno y en medio de un fuego no va a haber mucho oxígeno. Pero aún peor, el tejido de los pulmones es extremadamente delicado. Estaba leyendo y solo quería establecer un pequeño contexto aquí. Estaba leyendo que los pequeños sacos de aire dentro del pulmón, los alvéolos pulmonares, son extremadamente delgados. Tienen como 3 o 4 células de ancho. Prácticamente nada. Sin embargo, el calor, el humo y todo lo demás no afectaron su respiración en absoluto. Dios les estaba proporcionando oxígeno, lo que fuera que necesitaran para mantenerse con vida. Puede que realmente haya sido el daño pulmonar lo que mató a aquellos soldados que los arrojaron al horno de fuego. Dios pudo protegerlos de manera muy específica. Su piel, su cabello, sus ojos, quiero decir, ni siquiera hemos hablado de lo que le sucede al ojo en este tipo de condiciones. Sus pulmones y su ropa, todo esto
mientras permitía que el fuego ardiera a su alrededor. Para Dios todas las cosas son posibles. Dios no está limitado por las leyes físicas de este mundo. Dios puede hacer cualquier cosa que necesite para salvarnos o librarnos. Ahora me gustaría considerar otro ejemplo de este tipo, y es cuando Pedro fue arrojado a la prisión por Herodes. Y lo mantenía ahí con la intención, después de los días santos, los días de los panes sin levadura, de entregar a Pedro a los judíos, ya que él sabía que lo matarían. Vemos todo esto en Hechos capítulo 12. Hechos 12, otro maravilloso ejemplo de la intervención de Dios. Dice en el versículo 4, y por supuesto esto está encabezado por el hecho de que Herodes lo había hecho prender y poner en prisión con la intención, después de los días de los panes sin levadura, de entregarlo a los judíos. Versículo 4 dice, cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras. La palabra escuadras en mi margen aquí dice que la palabra griega es tétradas, es decir, escuadras de 4 soldados. Había 4 soldados por grupo y había 4 grupos. Probablemente rotaban turnos de 6 horas, asegurándose de que este hombre no escapara, y debían custodiarlo, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Cuando Herodes, la iglesia estaba orando por él, y cuando Herodes iba a sacarlo, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Tenía estos 2 soldados encadenados a él, y luego había 2 fuera de la celda, con el propósito de mantenerlo ahí. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Pedro podía ver. Aparentemente esta luz no era visible para los guardias, no llamó la atención de ellos. Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Las cadenas cuando caen hacen clan, clan, clan. Los guardias no oyeron nada. Solo estaban allí de pie. Entonces le dijo el ángel, cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y habiendo salido le seguía y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron. Esto era una prisión con muchos soldados. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Dios siempre nos puede ayudar sin importar las circunstancias. Esta es una de las lecciones que Job aprendió a través de todo su sufrimiento. Job 42:2 dice, reconozco, Job hablando, que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. En los relatos del Evangelio,
vemos a Jesús hablando a los discípulos y Él dice que va a ser difícil que un hombre rico sea salvo. Tal vez tanto como hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Y por supuesto, los discípulos dijeron, bueno, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. No es imposible para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. La lista de intervenciones milagrosas que se encuentran en la Biblia es demasiado extensa para repasarla toda, pero me gustaría enumerar algunas solo para recordarnos de todas las diferentes clases de cosas que Dios ha hecho. Hay varias mujeres que no podían tener hijos. Sin embargo, cuando Dios quiso que tuvieran un hijo, entonces fueron aptas para hacerlo. Pensamos en Sara, Rebeca, Raquel. Estas son las esposas de Abraham, Isaac y Jacob. Todas debieron contar con la ayuda de Dios para poder concebir. Ana, que fue la madre de Samuel, Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Dios sabe cómo arreglar todo. Ahora vemos otro caso, y me gustaría tomar varias cosas de los libros de los reyes. Había una viuda a la que Elías fue enviado. Dios dijo, ella te proveerá. Él llega ahí y encuentra a esta viuda que tiene un poco de harina y un poco de aceite. Y está reuniendo unos pocos palos para hornear un poco de pan y luego dejarse morir de hambre. Dios aumentó esta harina, aumentó este aceite, para que no solo ella y su hijo, sino también Elías fueran alimentados con esto por algún tiempo hasta que pasara la hambruna. Otro caso también en Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 4, había una viuda que se quedó con un problema realmente grande. Su esposo había muerto, era uno de los hijos de los profetas, y tenía enormes deudas, y el acreedor, la persona a quien debía el dinero, venía a llevarse a sus hijos como esclavo. Ella menciona esto a Eliseo y él le dijo, consigue todas las vasijas que puedas pedir, prestadas, vacías, y luego toma esta vasija de aceite que tienes y viértala en estas otras vasijas, viértela, hasta que todas estén llenas. Esta única vasija alcanzó a llenar todas las otras vasijas que habían ahí. Y luego el aceite se acabó. De nuevo otro milagro de aumentar algo que estaba allí. Y por supuesto ella pudo pagar las deudas e incluso vivir con el resto del dinero por mucho tiempo después. Hubo otro ejemplo interesante de la misericordia de Dios. Un grupo de hombres habían ido al río Jordán para construir un lugar para los hijos de los profetas. Y uno de los hombres que estaba ayudando había pedido prestado una cabeza de hacha de hierro. Quizá no estaba tan acostumbrado a usarla como debería haberlo estado, dado que se le pudo haber resbalado del mango. Y de hecho se le resbaló y cayó al río Jordán. Eso fue un desastre para él, porque habría sido una herramienta muy valiosa y no tenía los medios para pagarla. Dios hizo que ese hierro flotara. El hierro no flota, no suele flotar, pero para Dios no hay nada demasiado difícil. Flotó hasta la superficie. Y Él dice, bien, ve a recogerla y devuélvesela al hombre al que se la pediste. Y claro, recordamos la historia de Daniel siendo arrojado al foso de los leones. Estuvo allí en medio de los leones toda la noche y los leones no le hicieron ningún daño. Sin embargo, cuando sus acusadores fueron arrojados a ese mismo foso por la mañana, después de que Daniel había sido puesto fuera, fueron rápidamente devorados por los leones. En los relatos del Evangelio, se declara que Jesús había enviado a los discípulos en una barca al mar de Galilea
mientras él despedía a la gente. Después fue a orar y regresó en plena noche caminando sobre el agua. No era un pequeño charco. Este era el mar de Galilea y no era solo agua tranquila. Estaba en medio de una condición muy ventosa y tormentosa, y él simplemente caminaba sobre el agua, y por supuesto los discípulos, cuando lo vieron, tuvieron miedo, pero él les dijo: no teman, soy yo. Y entonces Pedro dice: ¿puedo ir yo también y caminar sobre el agua contigo? Y sale y da 1 o 2 pasos quizás, y luego mira alrededor y dice: ¿qué estoy haciendo? No sé si realmente ha dicho eso, pero comenzó a hundirse. Y Jesús toma su mano y le ayuda a levantarse, y caminan hacia la barca y entran, y entonces sucede otro milagro. Inmediatamente el viento se calmó y el mar se volvió tranquilo. Milagro tras milagro tras milagro. Vemos esto también cuando observamos los relatos del Evangelio. Revisé y busqué todos los lugares en el libro de Mateo, solo en Mateo, donde dice que Jesús sanó a un gran número de personas en cada ocasión. En Mateo capítulo 4, 23 y 24 es uno de esos lugares donde habla de Jesús sanando a un número grande de personas. Luego 8, 17, 10, versículo 1, 14, versículo 14, 15, versículo 30, 19, versículo 2 y capítulo 21, versículo 14. Todos los cuales hablan de Jesús sanando, y no solo a una persona, sino a muchas. Ni siquiera enumera cuántas. Podemos saber que Dios es capaz de sanar, y el día de los milagros y las sanidades no ha cesado. Dios continúa ayudando milagrosamente a su pueblo hasta el día de hoy. Sin importar cuál sea nuestro problema, Dios puede ayudarnos. Ahora, el Sr. Armstrong explicó en su autobiografía que leímos que nosotros tenemos nuestra parte que hacer, pero podemos y debemos confiar en fe para que Dios haga aquello que solo Él puede hacer. Con Dios siempre hay esperanza, porque Dios es todopoderoso. No hay nada demasiado difícil para Dios, para que Dios lo haga. Un último pensamiento que me gustaría considerar aquí es que con Dios siempre hay esperanza, porque Dios nos ama, nos ama. Dios es imparcial en su juicio, pero trabajará con nosotros para ayudarnos a llegar a un buen juicio si estamos dispuestos a obedecerle humildemente y a aprender. Todo el propósito de Dios es traer a su familia a las personas que están dispuestas a esto. Dios nos ha llamado y es su propósito darnos esa vida eterna. Él no está trabajando para atraparnos en el error y hacernos fallar, sino más bien para ayudar y trabajar con nosotros. Eso quiere Él, y no hay nada demasiado difícil para que Dios lo haga. Pedro señala que Dios no quiere que ninguno perezca. Este es un pasaje al que a menudo nos referimos, donde dice que el Señor no tarda en cuanto a su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando tropezamos, cuando pecamos, Dios no está ahí para chasquear los dedos y exterminarnos en ese instante. Él está dispuesto a trabajar con nosotros y guiarnos al arrepentimiento y al cambio. A lo largo de la Biblia, Dios explica que si una persona está dispuesta a arrepentirse, Él está dispuesto a perdonar y a bendecir. Me gustaría leer una declaración de este tipo en Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, comenzando en el versículo 21, Dios dice: pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió
y guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió. Por la justicia que hizo, vivirá. Vivirá una vida transformada o vida de arrepentimiento. Dios luego concluye diciendo, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Esa es una idea totalmente equivocada. Dios no va a estar de alguna manera feliz con que alguien peque y tenga que morir. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Y por supuesto eso es lo que Dios quiere ver. A veces la atracción del pecado es tan fuerte que nos cuesta hacer lo que es correcto. Pero aún en esas circunstancias Dios dice que hay ayuda, como se menciona en Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. La vida está llena de altibajos. Y a veces, cuando estamos abajo, podríamos pensar que nuestra circunstancia no tiene esperanza, pero eso no es cierto. No es sin esperanza. Las circunstancias no hacen ninguna diferencia. Como Moisés y Elías, puede que simplemente tengamos que pasar por eso y aún así continuar haciendo aquello que se supone que debemos estar haciendo. No podemos rendirnos. No podemos rendirnos. Como Job, puede que tengamos que soportar un periodo de dolor y sufrimiento para aprender aquello que Dios quiere que aprendamos, y a veces debemos esperar la liberación de Dios, confiando en que Dios hará por nosotros lo que solo Él puede hacer. Sin importar lo que enfrentemos, sin importar cuán desesperado pueda parecer, podemos estar absolutamente seguros de que Dios nos llevará adelante y nos conducirá a días mejores. Porque Dios es misericordioso. Dios es todopoderoso. No hay nada demasiado difícil para que Dios lo haga. Y porque Dios nos ama, si obedecemos humildemente a su palabra, si obedecemos con humildad a su palabra, Él absolutamente nos llevará a la más maravillosa conclusión. Me gustaría leer esto en Primera de Pedro como una especie de pensamiento final. Primera de Pedro, capítulo 1. Para mí esta es una de las secciones más inspiradoras de la Escritura. Pedro escribe en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. No es algo que se va de un día para otro, es algo eterno. Es algo eterno, reservado en los cielos para ustedes. No es que nosotros vayamos al cielo, sino que esa recompensa está allí en el cielo y Cristo la trae consigo cuando regresa. Dice, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada, para ser revelada en este tiempo final, en el tiempo final. En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Esto es lo común a los seres humanos. Diversas pruebas. Las pruebas. Y el propósito es, según dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, muchas pruebas, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra
en la revelación de Jesucristo.